Como parte de nuestro estudio en esta serie de mensajes que se titula El Dios de Valles, hoy vamos a ver uno de los valles, me parece, más conocido en la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Y quiero mostrarte esta escritura de una forma quizás un poquito peculiar, así que es bien importante que estés pendiente a la parte 1 y parte 2 de este programa, así que pendiente siempre a nuestra programación, porque creo que lo que Dios puso en mi corazón mientras compartí esta serie de mensajes nos da una perspectiva muy poderosa de lo que ocurre ese día, en ese momento, cuando Dios le habla al profeta en aquel lugar del Valle de Huesos Secos. Busca la escritura, Ezequiel 37, y prepárate para recibir una palabra en el día de hoy que te inspire a alcanzar todo lo que Dios te ha prometido. Y vamos a creer que todo lo seco en tu vida cobra vida en el día de hoy. Quiero invitarte a que vayas a mis páginas en el internet, otonielfont.com, que vayas a nuestras redes sociales, búscanos, comparte con nosotros, escríbenos. Me gusta mucho el Instagram, lo contesto personalmente, así que si me escribes un mensaje directo, un DM allí en Instagram, te advierto, me puede tomar 48, 72 horas en lo que llego a todos, pero créeme cuando te digo que lo respondo uno por uno personalmente. Así que búscame allí, envía el mensaje y te voy a enviar la conexión para que veas un video sumamente bonito que grabara nuestra iglesia cantando una alabanza en alusión a este mensaje, el Dios de los Valles. Así que no pierdas esa oportunidad. Por supuesto, las redes sociales están disponibles para ti, y también si me estás viendo ahora mismo a través de un programa de televisión, marca el número que aparece en tu pantalla. En este momento tenemos personas disponibles para orar y creerle a Dios por un milagro sobre tu vida. Una vez más, búscanos en todas las redes sociales como Pastor Otoniel Font y mantente en contacto con nosotros. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de la serie Dios de Valles y Dios de Montes, hablando hoy del Valle de los Huesos Secos. Hoy quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37, el verso 1, uno de los valles más conocidos en la Biblia, un valle profético en un momento dado, que quizás usted habrá escuchado referencia a este valle en varias ocasiones, ¿verdad? Y alguna gente todavía al día de hoy utiliza este verso o estos versos para quizás proyectar algunas cosas que no creo que sean el balance correcto de lo que Dios quiere que nosotros veamos en el día de hoy, pero lo vamos a contextualizar, lo vamos a ver y vamos a tratar de hoy aplicar algunos principios para nuestra vida. El libro de Ezequiel capítulo 37, el verso 1 al verso 14 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. El profeta, en una visión, Dios lo toma y lo pone en medio de este valle, lo coloca en medio de este lugar, comienza a caminar y él comienza a auscultar y ve un ejército, ve huesos por todas partes, huesos por todo lugar. Y cuando comienza a mirar los huesos, se da cuenta que están secos y secos en gran manera. Dice en el verso 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué respuesta tan inteligente? Hay tres posibles respuestas: sí, no, a lo mejor, o mejor que a lo mejor, tú lo sabes. Y es poderoso que el profeta no dice ni sí, no dice no, dice tú lo sabes. Hay gente que automáticamente dirían que sí, porque piensan que su fe puede hacer que cosas que Dios no quiere que vivan. Pero en realidad no se trata de tú tener poder para que las cosas secas vivan. Se trata de tú alinearte para que lo que Dios quiere que viva, aunque esté seco, viva. Vuelvo y repito. Hay gente que quiere ser bien positiva y que quiere tener mucha fe y piensa que si digo que sí, algo que está seco, que Dios no quiere que vivan, va a vivir por mi fe. Si Dios no quiere que viva, no va a vivir a pesar de toda la fe que tú tengas. Y hay un montón de cosas en tu vida que ya se secaron y que Dios quiere por secas y que tú no quieres o Dios no quiere que tú las revivas, y estás hablándole a cosas que Dios no quiere que vivas. La pregunta debe ser: tú lo sabes. En otras palabras, Señor, van a vivir si tú dices que van a vivir,
y yo solo tengo que saber si tú quieres que vivan. Si tú quieres que vivan, yo me voy a alinear con que tú dices que vivan. La respuesta correcta es esa del profeta. No es no y tampoco es sí. Es Señor, tú lo sabes. Y si tú me dices, entonces yo me alineo con lo que tú dices. Lamentablemente en los tiempos que vivimos, aún queriendo motivar a la gente a tener fe, queremos y pensamos sin darnos cuenta que podemos obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer. Y nosotros tenemos que saber que no se trata de nosotros alinear a Dios a lo que yo quiero, sino yo alinearme a lo que Dios quiere que se haga. El verdadero poder en la vida de un hombre está no cuando yo pienso que puedo obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere, sino cuando yo me alineo exactamente a lo que Él quiere que se haga. Así que la respuesta no era, la correcta no era sí, y peor hubiera sido no. La respuesta correcta fue la que Él dijo: Señor, tú lo sabes. ¿Me estás preguntando? Tú lo sabes, Señor. Y entonces yo me alineo. Mira lo que dice en el verso 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Mira qué interesante, porque el milagro va pasando en dos etapas. Huesos secos, profetizo, se unen tendón con tendón, piel, ahora hay un ejército, pero no hay vida. ¿Cuál de los dos escenarios es más tétrico? ¿El de los huesos secos o el de los huesos juntos sin vida? Yo te sugiero que espiritualmente los dos son igual de malos. Los huesos secos desconectados es malísimo, y los huesos secos conectados con aparente vida es igual. No tienen movilidad, no tienen ningún tipo de propósito. Ahí vamos a ir en un momento. Ahora, cuando están allí, entonces, ¿qué ocurre? Dice en el verso 9: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de entre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y entonces estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, mire qué frase tan poderosa. He aquí ellos dicen. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba como huesos secos? Por dos cosas. Su pecado los había llevado a decir: somos huesos secos. Tu vida se seca por lo que tú dices. Tu vida se seca por lo que tú declaras, por lo que tú has hablado, por lo que has visto y lo que confiesas y lo que dices. Mira lo que dice en el verso 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué palabra tan poderosa. Y antes de ir quizás a una parte práctica, a nuestra vida personal, cada uno de nosotros en el día de hoy tenemos que ver en estos versos el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mirar que todo esto es tipo de lo que Dios iba a hacer eventualmente cuando Cristo llegara, muriera y resucitara por todos nosotros. En esta ocasión el profeta está viendo la condición del pueblo de Israel, la condición seca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por causa de sus pecados a través de la historia, había caído en diferentes temporadas de esclavitud.
bajo diferentes grupos, bajo diferentes gobiernos, bajo diferentes civilizaciones. Su pecado lo había hecho apartarse de Dios una y otra vez. En múltiples ocasiones a través de toda la Biblia observamos cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel tiempo, ellos mismos hablaban de su condición espiritual. No es la primera vez que vemos cómo ellos se denigran o se degradan espiritualmente y emocionalmente. Por el contrario, en el libro de Salmos podemos observar cómo la Biblia dice que ellos habían colgado hasta sus arpas y habían dejado de cantar. Un pueblo que era alegre a las orillas de Babilonia se encontraba triste, deprimido por la esclavitud que habían estado viviendo. Pero por supuesto la esclavitud llegaba a sus vidas por haber abandonado a Dios, por haber dejado a Dios. En múltiples ocasiones el pueblo de Dios, un pueblo que fue llamado para ser especial, un pueblo escogido por Dios, para que fuera luz en medio de las tinieblas, abandonaba a Dios para seguir otros dioses, para seguir otras religiones, para seguir otros ideales. Dejaban muchas veces el fundamento que los había llevado a ser lo que ellos eran en aquel tiempo. Esta nación había comenzado con un hombre llamado Abraham, que había creído en el único Dios verdadero, que había renunciado a todos los otros dioses y por fe había comenzado a creer en aquella palabra que Dios le había dado. Esa palabra los había hecho la nación que ellos eran. Pero lamentablemente día tras día y a través de los tiempos ellos retrocedían. Y de acuerdo al gobernante, al líder que tenían, entonces decidían servir a Dios o servir a otros dioses. Y cada vez que ocurría esto, el pueblo entraba en maldición, entraba en problemas, entraba en dificultades. Venían los enemigos y hacían daño. Y así la historia del pueblo de Israel tuvo sus altas y tuvo sus bajas. Una de las cosas que me ocupa como pastor en nuestra isla es precisamente eso. En los tiempos que estamos viviendo, la gente hoy mirando, tratando de ser modernos, tratando de ser un poquito más progresista, dejamos los valores que han hecho a nuestra isla, la isla del Cordero. Nuestra isla no ha sido fundada sobre cualquier cosa. Nuestra isla no fue fundada sobre cualquier pensamiento. Nuestra isla fue fundada sobre la palabra de Dios. Esta isla ha sido próspera por muchas cosas. Y entre las cosas que ha hecho próspera nuestra isla, ¿sabes qué? Que por muchos años nuestra isla fue el lugar de donde Dios utilizó para lanzar misioneros a todo Centro y Suramérica. Puerto Rico siempre ha sido un epicentro de la palabra de Dios. Hoy podemos cuestionar por qué hay tantas iglesias en Puerto Rico, en vez de decirle damos gracias a Dios por tantas iglesias que hay en Puerto Rico. Porque si no hubieran pero lo mal que está Puerto Rico, a pesar de todas las iglesias, debes preguntarte dónde estaríamos si no estuvieran tantas iglesias. Lo que pasa es que hay gente en el día de hoy que lamentablemente con ideales más supuestamente progresistas y modernos, sin darnos cuenta, nos quieren sacar de los valores y de las cosas que nos han hecho lo que somos. Si tú y yo hoy somos lo que somos en este lugar y vivimos en un lugar tan bendecido y tan próspero, ¿sabes por qué? Es porque Puerto Rico fue fundado por la palabra de Dios a través de los tiempos. Nuestros más grandes líderes no son perfectos, ni los cristianos ni los no cristianos, pero a través de la historia han tenido respeto por la palabra de Dios, han tenido respeto por lo que Dios ha dicho. Y si nos apartamos de todo eso, entonces nos volvemos una nación seca como Israel. Si nos apartamos de todo eso, lo que vamos a ver es valle de los huesos secos. Pero a pesar de que hayan huesos secos en nuestra isla, algo poderoso que tenemos que entender es que no importa cuán seco estén nuestros huesos, el poder de Dios siempre es más grande para resucitarnos aún de esos huesos secos. Habrá alguien que lo crea. Es muy triste cuando yo miro las noticias y es muy triste cuando oigo aún los predicadores. Veo predicadores retrocediendo otra vez a los años 80, a los años 90, predicando otra vez acerca de lo malo que está Puerto Rico, de lo difícil. No nos olvidemos que Ezequiel nos dice que estaban en huesos secos porque ellos decían que eran huesos secos. Y por supuesto ellos eran huesos secos por las consecuencias de su pecado. Su pecado les hacía vivir experiencias difíciles y después decían, estamos secos. Sí, pero estás seco por el pecado. Estás seco por tus malas decisiones. Y en vez de pedir el poder de Dios que te levante, estás declarando con tu palabra que las consecuencias de tus malas decisiones acabarán contigo y te van a destruir. La prensa nos quiere hacer creer que esto está de mala en peor. Hermano, Puerto Rico no está peor que 10 años atrás.
Puerto Rico no está peor que 15 años atrás. Óigalo bien, Puerto Rico no está peor ni moralmente, ni socialmente, ni espiritualmente, ni financieramente. Óigalo bien. Y es muy triste que aún muchos cristianos se junten con esa idea, se junten con ese pensamiento. Pastor, pero usted no mira las noticias. Hermano, si usted mira las noticias lo que le gusta es mostrarte lo mal que están las cosas, porque es lo único que ellos pueden mostrarte para causar sensacionalismo en nuestros pensamientos. Pero analiza realmente, nuestra sociedad está 10 veces mejor. Óigalo bien en el día, pastor, pero con esta pandemia, esto pasó 100 años atrás, hermano, y 100 años atrás no había posibilidad de que en menos de un año hubiera una vacuna. No había posibilidad de que en menos de un año se pudiera repartir la vacuna eventualmente en el mundo entero. Créeme cuando te digo que no estamos viviendo problemas similares que el pasado, pero jamás ni nunca estamos igual que en el pasado. Y perdone que yo sea optimista, y siempre seré optimista. Perdone que yo piense diferente a los demás, y aún a mis amigos pastores que predican que todo esto se está poniendo peor. Yo me rehúso a pensar que el diablo le va a ganar a Cristo. Me rehúso a pensar que lo que Cristo hizo en la cruz, me rehúso a pensar así. Yo no podría ser cristiano pensando que el enemigo va a tener la victoria. Yo no podría ser cristiano pensando que esto se va a poner peor y peor y peor y peor y peor, y que la única solución que tenemos es salir de aquí y escapar. Estaría invalidando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Y hay gente que dice, pastor, pero eso es lo que la Biblia dice. No, eso es lo que algunos interpretan, lo que la Biblia dice. Y por eso cuando tú no sabes lo que la Biblia dice, cuando Dios te pregunta, mejor no diga sí o no, porque tú no sabes. Mejor dice, Señor, tú lo sabes, y yo me voy a alinear con lo que tú sabes. Pero hoy, todavía al día de hoy, tenemos gente predicando en la calle, interpretando la Biblia por las noticias, cuando la Biblia no se interpreta por las noticias, ni las noticias por la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Y lo que nosotros tenemos que saber es que 2000 años atrás Cristo ganó en la cruz del Calvario. Él le aplastó la cabeza al diablo, resucitó al tercer día, y lo que ha prometido es una iglesia victoriosa. Perdone que yo sea optimista, pero si yo no vivo de esta manera, mejor no vivo. ¿Sabe por qué? Porque la gente allá afuera hace entonces la mitad de las cosas que Dios dijo que teníamos que hacer. En la gran comisión Dios nos dice ir, predicar, pero también nos dice dos cosas más que solo los que tienen esperanza hacemos. La gran comisión no es ir, la gran comisión no es predicar, la gran comisión es ir, predicar, bautizar y enseñar. Y tú le enseñas únicamente a alguien a quien tú tienes esperanza de que va a cambiar y de que va a aprender algo. La gente prefiere ir allá afuera nada más, ir y predicar para satisfacerse de que cumplieron con alguna misión de Dios. Pero la misión no es ir y predicar, la misión es ir, predica, bautiza y enseña para que la gente sea discipulada y las naciones se tengan que someter. Porque un día dice la Biblia que vamos a poner todos los enemigos por estrado de los pies de Cristo, y eso lo va a hacer la iglesia, por más huesos secos que se vean. Por eso es que Dios tiene que buscar predicadores que cuando vean los huesos secos digan, ¿sabes qué? Señor, tú lo sabes. Señor, dime, ¿qué tú vas a hacer con estos huesos? ¿Tú vas a decir que van a vivir? Pues entonces yo me voy a atrever a predicar de que los huesos van a vivir, aunque estén secos en gran manera. Aunque estén secos, yo voy a predicar que van a vivir. Por supuesto, los predicadores que predicamos así tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque aún nuestros propios amigos cristianos no van a creer de la misma manera, se van a molestar, y más en la sociedad que vivimos, que hay tanto changuito que cualquier cosa que tú dices, la gente se ofende. Y yo quiero que tú sepas que la palabra de Dios ofende, porque cuando te digo que pecado es pecado y te ofende, ¿sabes por qué? Es porque estás en pecado. Cuando te predico de algo que no te agrada y te molesta, es porque estás mal. La palabra de Dios ofende al pecador. Óigalo bien. Por eso es que la palabra de Dios no va al pecador. La palabra de Dios va al espíritu. Porque cuando el espíritu se vivifica, entonces el pecado se queda a un lado. El pecado se queda atrás. El pecado queda a un lado. Yo vengo a decirte en el día de hoy que hace 2000 años atrás, óigalo bien, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y
y todos los huesos secos de nosotros comenzaron a unirse. Y ahora el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y lo que tenemos que tener es la certeza y la seguridad de que ese poder del Espíritu Santo es más grande que cualquier ideología, que cualquier pensamiento negativo que quiera venir en contra de nuestra sociedad. Ahora, por un momento, aquí hay dos tipos de personas que llegaron a esta iglesia en dos condiciones diferentes. Todos aquí llegamos en una de estas dos condiciones. Todos aquí llegamos, primero, llegaste como huesos secos esparcidos por todas partes. Algunos llegaron aquí, tu vida era todo un reguero. Tú no sabías, tú no tenías ni pie ni cabeza, ni sabías dónde estaban las cosas. Estabas todo desajustado por todas partes. Y llegaste a la casa de Dios domingo tras domingo. Viniste al encuentro, estuviste en el discipulado, oraste. ¿Y qué pasó? Dios comenzó a unir hueso con hueso, coyuntura por coyuntura. Y tu vida comenzó a tomar forma. Y tu vida ahora comenzó a tomar forma. Y luego el Espíritu de Dios iluminó tu espíritu, iluminó tu ser, te revivió, te dio vida y te ha dado vida en el día de hoy y vida en abundancia. Otros llegaron aquí como la segunda parte de este ejército. Porque si difícil es estar en un valle de huesos secos, todo, verdad, descoyuntado y todo fuera de orden, también igual de malo es, ponte a pensar, igual de malo es estar unido y no tener vida. Hay gente aquí que llegó a esta iglesia donde tú pensabas que estas cosas las tenías bien. Que allá afuera hay un montón así en Puerto Rico que piensan que ellos lo están haciendo porque las cosas les van bien. Triste y doloroso, difícil es no tener casa. Difícil es no tener apartamento. Difícil es no tener donde vivir. Pero igual de difícil es tener una buena casa y un matrimonio en divorcio. ¿Me explico? Hay algunos que tienen los huesos secos, hay otros que parecen... Pido a Dios que esta palabra haya bendecido tu vida y quiero invitarte a que te suscribas y que seas parte de nuestro canal aquí en YouTube, apretando el botoncito rojo y por supuesto enciende las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video puedas recibir la información. También recuerda que todos los domingos estamos en vivo directamente desde Puerto Rico en nuestros servicios. También te invito a todas nuestras redes sociales, en cada una siempre tenemos contenido diferente y especial para tu crecimiento. Así que suscríbete ahora y búscanos en todas las otras redes sociales. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.